Pared abdominal. Aproximadamente en la semana 6, el embrión empieza a plegarse en sentido céfalo-caudal y lateral. Los músculos de la pared abdominal se fusionan en la línea media en la semana 7 y esto se completa alrededor de la semana 8, momento en el cual comienza la herniación umbilical fisiológica. Esta se produce por una rotación del intestino en sentido antehorario alrededor del eje de la mesentérica superior, de la arteria mesentérica superior, que va protruyendo en la base del cordón. Un par de semanas después, se reintroduce en el abdomen a medida que sigue rotando en sentido antehorario por 180 grados más, conformando una rotación total de 270 grados. La hernia umbilical fisiológica siempre debe estar resuelta cuando la longitud embriofetal máxima es de 55 milímetros y en ningún momento debe superar los 7 milímetros de diámetro máximo. Aquí estamos viendo en un embrión una herniación umbilical fisiológica aparente, en donde al medirlo da poco más de 7,5 milímetros. Este es el embrión en cuestión. Se le hizo una reconstrucción de superficie y se ve la protrusión del intestino en la base del cordón. En este caso en particular se lo siguió y a pesar de que midió más de 7 milímetros, se reintrodujo por completo. En cuanto a la etiopatogenia, se postula que se trata de defectos de plegamiento embrionario, accidente vascular o un mix de ambas. Para evaluar la integridad o no de la pared abdominal, se emplean cortes axiales y cortes sagitales y parasagitales. Aquí estamos viendo los ejemplos de los cortes axiales. El de arriba es el típico corte de la circunferencia abdominal cuando se la va a medir como parte de la biometría de rutina del segundo y tercer trimestre. En el corte del medio es un corte inferior al anterior donde se ve la entrada del cordón en la pared abdominal. Y por último tenemos el corte axial bajo a nivel de la pelvis. Estamos observando ahí la imagen anecoica redondeada que corresponde a la vejiga. Entonces estos son los cortes axiales que se hacen a 3 niveles. El primer nivel, que es el nivel alto, el de la circunferencia abdominal, el nivel medio, el del cordón umbilical y el nivel bajo a nivel de la vejiga. Y aquí observamos un corte longitudinal donde claramente se ve cómo está ingresando el cordón a la pared abdominal. Aquí se reconoce la vejiga y esta es la vena umbilical casi hasta el ductus venoso. Entonces, dentro de la patología de la pared abdominal se pueden mencionar varias entidades, de las cuales dos son las que destacan por su frecuencia y por su importancia: la gastroquisis y el ónfalocele. También se pueden describir el Cantrell, la extrofia vesical, la extrofia cloacal, el síndrome de banda amniótica, el síndrome de Bedwill-Wiedemann y el síndrome de cordón corto o síndrome placenta-cordón o body stack. La gastroquisis está configurada por un defecto paraumbilical que generalmente es derecho. Dicho defecto compromete a todas las capas de la pared, por lo tanto hay una solución de continuidad verdadera entre la cavidad amniótica y la cavidad peritoneal, por la cual se van a viscerar los intestinos. A veces no solo los intestinos, pero lo más frecuentemente los intestinos. Está descrita como que es levemente más frecuente en el sexo masculino, con una incidencia aproximada de 2 en 10.000 recién nacidos vivos.
y se da más en la población embarazada más joven, en las menores de 20 años. Este es un esquema, un diagrama donde se observa la evisceración en el defecto paraumbilical derecho. Y esto es un recién nacido con las asas que llaman la atención, fíjense el diámetro que tienen esas asas intestinales y también el color. Habitualmente para conservarlos hasta que se reducen por la cirugía, se les suele poner en una bolsa hidratada para mantenerlos húmedos y a temperatura adecuada. Con esto se ha visto que en los últimos años han tenido más éxitos, no solamente en la reinserción mecánica, que es a través de la cirugía, sino en la refuncionalización de estas vísceras. Se supone que la gastrosquisis puede deberse ya sea a una persistencia o atrofia de la prematura de la vena umbilical derecha, a una rotura de la rama derecha de la arteria onfalomesentérica y mucho menos probablemente, o mejor dicho, ya no hay tantos adeptos a la teoría que explicaba o explica que se trata de una ruptura intrauterina de un onfalocele. Hoy por hoy se cree que puede ser un origen vascular, ya sea por, como se dijo, persistencia o atrofia prematura de vena umbilical derecha o rotura de la rama derecha de la arteria onfalomesentérica. La gastrosquisis tiene dos particularidades. Una que se asocia muy infrecuentemente a otras malformaciones. Están descritas un montón, ahí ven algunas en un listado. Pero es mucho más frecuente que la asociación con malformaciones las complicaciones intestinales, que son del orden del 30%. Aproximadamente 1 de cada 3 tienen complicaciones intestinales que pueden ser un hipoperistaltismo, atresia, dilatación, engrosamiento, malrotación. Van a encontrar mucha bibliografía que sostiene que hay que monitorizar con ecografías periódicas buscando signos de alarma en cuanto a la funcionalidad intestinal, pero realmente no ha sido validado ningún estudio que tenga las características de un estudio clínico controlado y autorizado del cual se pueda sacar evidencia fehaciente que permita tomar una conducta. No han sido realizados y mucho menos han sido validados. Hoy por hoy es un tema controversial. El diagnóstico no es difícil, se observan asas intestinales libres en la cavidad amniótica. Lo que sí es difícil es encontrar realmente el defecto paraumbilical derecho, y vemos que estas asas están flotando libremente en la cavidad amniótica, como se dijo, y no tienen una membrana que las envuelva. El pronóstico es bueno, tiene una sobrevida de alrededor del 90%. Imagen de una cavidad abdominal en un corte axial, líquido amniótico y en el líquido vísceras. Vísceras huecas corresponden al intestino. Otra imagen similar, aquí se observa la placenta y prácticamente no se observa líquido amniótico, sino que se ven asas que están dilatadas. Y aquí, en una magnificación de aquella imagen panorámica, se ven placenta, muy poco líquido amniótico y asas dilatadas y con algún grado de engrosamiento de la pared. ¿Qué hacer ante una gastrosquisis? Bueno, hay que hacer un seguimiento periódico con ecografías para evaluar dos cosas. La restricción de crecimiento fetal que se asocia a la gastrosquisis y un eventual daño intestinal. El problema es que evaluar una restricción de crecimiento fetal en un abdomen que tiene un orificio por el cual se viscera parcialmente es muy difícil, porque no tenemos un parámetro fidedigno que nos pueda dar datos sobre cómo va creciendo este feto. Y en cuanto al daño intestinal,
Los parámetros a evaluar son los que están leyendo ahí, pero estén presentes o no presentes estos parámetros que están viendo acá, no hay un consenso sobre cuáles constituyen un signo de alarma, o mejor dicho, cuál es el punto en el cual se considera que debiera interrumpirse ese embarazo porque de persistir en útero se podría afectar en forma irreversible todo el intestino que está eviscerado en la cavidad amniótica. Este diagnóstico se puede hacer tan temprano como en el primer trimestre. Aquí estamos observando un corte sagital de este feto en el primer trimestre y llama la atención esto, que es una imagen ecogénica irregular que protruye a partir de la pared abdominal. Se hacen cortes parasagitales y se ve que esto es más evidente en el corte, no en el sagital ni en el parasagital izquierdo, sino en el parasagital derecho. El mismo caso se reevalúa con cortes axiales del abdomen y se ve claramente cómo protruye esta imagen ecogénica e irregular, y el dato que quiero resaltar es que es irregular porque no hay ninguna membrana que lo cubra, y más que protruir es que salen los intestinos, y aquí utilizando el Doppler se infiere que esta solución de continuidad que no veo es paraumbilical derecha. El ónfalocele. Esto sí que es una protrusión de continuidad abdominal en la base del cordón umbilical. Por lo tanto, esto no son asas libres, están contenidas por una membrana. La incidencia es del 2,5 cada 10.000 recién nacidos vivos. Van a encontrar reportes contradictorios en cuanto a la prevalencia de un sexo o el otro, y tiene una muy clara asociación frecuente a cromosomopatías. El riesgo de recurrencia es menor del 1%. Entonces, se postula que esto se puede deber ya sea un defecto del plegamento lateral o bien a una persistencia del conducto vitelino primitivo que impediría por una cuestión mecánica el retorno del intestino. En casi el 90% de los casos se asocia a malformaciones, de las cuales el 60% son cromosomopatías, y la principal la trisomía 18, pero están descritas también la 13, la 21, Turner y Klinefelter. En el 50% de los casos, las malformaciones que no son cromosómicas o las alteraciones que no son cromosómicas corresponden a cardiovasculares, y de ellas, entre las cardíacas, tenemos la CIB y la CIA como las principales, pero también está descrito el FALOD, hipoplasia de arteria pulmonar, doble tracto de salida de ventrículo derecho y coartación de aorta. Otras malformaciones asociadas no cromosomopáticas son el Cantrell, el síndrome de Beckwith-Wiedemann, alteraciones del sistema nervioso central, genitourinarias y digestivas. El diagnóstico tampoco representa mayor dificultad. Se observa una imagen redondeada que está en el abdomen y en la parte central del abdomen. El cordón umbilical sale a partir de esta protrusión preabdominal y está rodeada, como ya se dijo, de una membrana. O sea, no hay vísceras libres en la cavidad amniótica, están contenidas y es más regular. Esto es un esquema donde estamos viendo arriba que protruyen asas intestinales y hígado, y abajo solamente asas intestinales. Y también, como la gastrosquisis, puede sospecharse, detectarse, diagnosticarse ya en el primer trimestre. Aquí estamos viendo un corte longitudinal de un feto joven, primer trimestre, donde vemos la cabeza, la espalda, el tronco y esta protrusión
a expensas de la pared abdominal anterior, en su punto medio. Esto es un corte sagital, con regularidad, no es irregular la superficie. Aquí estamos viendo una gran protrusión, que es esta. Acá tenemos abdomen fetal y una gran protrusión de la cual sale el cordón. Acá le pusimos Doppler color y en la interrogación con Doppler color se colorea esta parte por el ángulo de interrogación. Aquí, como es 90 grados, prácticamente no tenemos señal color. Esta es otra imagen, pero en modo B. Obsérvese aquí todo el perímetro abdominal y a partir de aquí esta gran protrusión. Esta es una imagen, un corte sagital o más bien parasagital izquierdo, mínimamente corridos de la línea media, y es elocuente esta imagen donde se observa una protrusión que no hace falta señalar, no obstante lo señalo. Aquí tenemos el tórax, el abdomen y a nivel del abdomen medio esta gran protrusión de la cual sale el cordón. Fíjense aquí el muslo. Una imagen más que elocuente. El pronóstico depende de las asociaciones. Los pequeños que contienen únicamente haces intestinales son los que más se asocian a cromosomopatías. ¿Y cuál es la conducta? Bueno, hay que hacer un scan, una ecocardiografía fetal y un cariotipo fetal. Vamos a ver las otras, que de alguna manera podemos llamar secundarias o no tan prevalentes, y entre ellas el Cantrell. El Cantrell se lo conoce como pentalogía de Cantrell. Lo cito como Cantrell sin anteponerlo de pentalogía porque para que nos quede el concepto claro de un Cantrell, podemos decir que se trata de una ectopia cordis con un onfalocele. O sea, en el nivel más alto, la ectopia cordis, y abajo, en el nivel inferior, el onfalocele. Y en el medio podemos tener defectos del esternón, defectos del diafragma anterior y defectos del pericardio diafragmático. Digamos como que son accesorios. Pero entre la ectopia cordis y el onfalocele, que nunca pueden faltar, hay muchos defectos. Originalmente se describió la pentalogía de Cantrell como estos que están leyendo. Aquí observamos una imagen gentilmente cedida por el doctor Jorge Marín, de Los Cabos, puntualmente Cabo San Lucas en México, en donde lo que quiero destacar es lo que ponía en la diapositiva anterior con letras de imprenta. En un nivel superior tenemos el corazón constituyendo una ectopia cordis, en contacto aquí con el líquido amniótico, y en un nivel inferior un onfalocele. Entre ambos, de todo. La misma imagen ya en un corte parasagital, o el mismo caso, más que la misma imagen, un corazón y aquí el onfalocele. Aquí el color se utilizó no ya para evidenciar cómo sale el cordón a partir de esta protrusión, de este tumor anterior, sino para resaltar, poner en evidencia que esa imagen superior que mencionábamos antes es el corazón, porque a veces la distorsión es tan grande que nos cuesta hasta identificar imágenes en modo B, porque no tenemos puntos de reparo que sean muy claros, muy precisos. Ponemos el color y evidentemente sí, esto estamos viendo que se trata del corazón y se ve el retorno venoso inferior sistémico por vena cava inferior. Se supone que la patología de Cantrell se debe a un defecto de los pliegues mesodérmicos laterales y se asocia
con otras malformaciones, de las cuales las más descritas son las craneofaciales, cardiovasculares y también trisomías 13 y 18. La conducta, como en prácticamente la casi totalidad de estas patologías que estamos mencionando en esta unidad, es scan, ecocardiografía fetal y cariotipo fetal. Extrofia vesical. La entidad extrofia vesical nos remite a una ausencia de pared vesical anterior. Hay una eversión y exposición de la pared de la mucosa vesical posterior hacia la cavidad amniótica. Y estos defectos en conjunto se presentan en la mitad inferior del tronco, afectando a la vejiga, el perineo y los genitales, o sea, todo lo que está en derredor de la pelvis. Es más frecuente en el sexo masculino, tiene una muy baja incidencia, la presentación es esporádica, no tiene riesgo de recurrencia salvo que esté afectado el padre, y ahí sí que el riesgo es muy alto, pero lo que pasa es que es baja la posibilidad de reproducción que tienen estos hombres. Y tienen un riesgo muy alto de desarrollar un adenocarcinoma de vejiga. Se hace por el diagnóstico porque no veo la vejiga, pero a su vez en el abdomen inferior veo que protruye una formación hacia la cavidad amniótica. Insisto, en el abdomen inferior. El cordón no sale a partir de esta formación, sino que tiene una inserción baja, pero de todas formas sale por encima de esta formación. Y los genitales externos suelen ser ambiguos. Como se acaba de mencionar, aquí se observan unos genitales que son ambiguos, la protrusión que es en la pared abdominal baja, y el cordón, que si bien es de inserción baja, está por encima de la protrusión, pero no sale desde la protrusión misma. Imagen ecográfica. Y la misma con magnificación. Extrofia cloacal. Esto se produce por una agenesia del tabículo rectal. Está conformada la extrofia cloacal por un conjunto de alteraciones que involucran un ófalo-cele, una extrofia vesical, ano imperforado y espina bífida. Es una incidencia extremadamente baja, como están observando en pantalla. Síndrome de banda amniótica. Cuando hablamos de síndrome de banda amniótica nos referimos a un conjunto de lesiones fetales que son secundarias a una adherencia patológica del amnios con el feto. Se observa en forma similar en ambos sexos, no tienen predilección de sexos, y cuando revisen la literatura van a ver que los reportes son bastante variados en cuanto a la incidencia. Es esporádico y no tiene riesgo de recurrencia. La etiopatología es incierta, se proponen muchas causas, como un traumatismo materno, la presencia de un DIU y embarazo, como que si fuera secundaria o asociada de alguna forma a antecedentes del embarazo actual de amniocentesis, o bien que sea inherente a una conectivopatía fetal. Pero la causa que se cree o hay mayor coincidencia en establecerlo como la responsable de esta entidad es una rotura espontánea idiopática del amnios que produce obviamente una amniorrea, y este amnios que está roto y flota en principio libremente en la cavidad amniótica atrapa las partes fetales y las lesiona. Entonces, como verán, la etiopatogenia, si bien es incierta, en casi todos los casos se supone que es traumática, excepto la teoría que afirma que se debe a una conectivopatía fetal. El diagnóstico se hace porque se observan delgadas membranas que están
no flotando libremente en la cavidad amniótica, sino que están en la cavidad amniótica, que se adhieren al feto, que limitan los movimientos del feto y que se asocian con malformaciones, como por ejemplo anencefalia, cefalocelia asimétrico, amputaciones, pie-bot, etc. Aquí se observan algunas imágenes ecográficas y fundamentalmente el producto recién nacido, que no tiene ningún patrón definido, o sea, no se puede describir un patrón característico porque son realmente estas lesiones, son anárquicas y son productos del azar. En este caso se observa con relativa nitidez una columna, placenta, columna, líquido amniótico, alguna membrana y algunas partes fetales que podrían corresponder a hígado, a pulmones, etc. Aquí se observa cierta integridad de la columna, líquido amniótico, pero aquí esto es placenta y aquí hay estructuras que son irreconocibles. Aquí llamo la atención estas imágenes lineales ecogénicas como radiadas, y al poner el color vemos que esto forma parte del tórax, era la silueta cardíaca atrapada con membranas, una silueta cardíaca expuesta, absolutamente expuesta. Esto es placenta, aquí estaría la columna, la silueta cardíaca, estas membranas o estas líneas que lo atrapan. O sea, se ve una imagen anárquica donde casi no tenemos puntos de reparo. Síndrome de Beckwith-Wiedemann. Este está constituido por una visceromegalia, macroglosia y onfalocele. El 85% de los casos son esporádicos y se presentan el 5% de los onfaloceles. En estos casos hay altos niveles de hormona de crecimiento y factores similar insulina. Este crecimiento se debe justamente a estos factores, se asocian a una visceromegalia generalizada. Se describen hepatopilomegalia, nefromegalia, cardiopatías congénitas, placentomegalia, pero en realidad tenemos megalia de todo, de la placenta y de los órganos fetales. Y tiene un mal pronóstico por su trastorno metabólico y además la macroglosia suele producir accidentes en el recién nacido de asfixia. Como casi todas estas patologías, se estudia con scan, ecocardiografía fetal y cariotipo fetal. El body stack o síndrome de cordón corto o síndrome de placenta cordón. En esta hay una destrucción de la pared abdominal secundaria a un defecto, a un accidente vascular, y entonces no encontramos cordón y se adhiere la placenta al tronco fetal en su cara anterior, que no es la pared anterior porque no existe. Entonces tenemos un polimalformado que tiene una severa escoliosis, su riesgo de recurrencia es casi inexistente. Este es un defecto que se presenta en forma esporádica, pero es letal en el 100% de los casos. Este gráfico sencillo nos representa lo que estábamos diciendo recién. No se ve cordón, no hay cordón, hay un defecto de la pared y está adherido con una escoliosis importante a la placenta. Es muy didáctico este gráfico, las imágenes ecográficas son difíciles de interpretar. Para ayudarnos en mejorar la tasa de detección de los defectos de pared abdominal, así como también sucede en los defectos de cierre del tubo neural, podemos contar con un parámetro bioquímico que es la alfa-fetoproteína en suero materno. En la ecografía de control prenatal, el onfalocele tiene una tasa de detección global del 75% y es un poco superior a la gastrosquisis del orden del 83%. Para tratar de facilitar el estudio de las eventuales alteraciones de la pared abdominal fetal,
podríamos dividirlos en su presentación con relación a la inserción del cordón. Si nosotros tenemos una alteración que se encuentra por encima de la inserción del cordón, debemos pensar en una pentalogía de Cantrell. Si el defecto que estamos estudiando está aproximadamente a nivel de la inserción del cordón, deberíamos pensar en gastrosquisis, onfalocele y síndrome de Bedwick-Wiedemann. Ahora bien, cuando la alteración estructural la vemos por debajo de la inserción del cordón, tenemos que pensar en las posibilidades de una extrofia vesical o de una extrofia cloacal. Y por último, si nosotros vemos defectos anárquicos, de esos que cuando apoyamos el transductor en el abdomen materno y observamos el monitor del ecógrafo, lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar, ¿por qué habiendo tantos ecografistas, esta mujer me vino a ver justo a mí? Ante esa situación, no hay que desesperar y cuando no sabemos encontrar puntos de referencia, debemos pensar que estamos, ante todo, con un síndrome de banda amniótica y en segundo lugar con un body stack. Gracias.